Y en los lugares donde a nosotros nos ha ido mejor, con Víctor Hugo o nosotros solos, ha sido Bariloche, Mar del Plata, Bahía Blanca, Córdoba. Hemos hecho un Córdoba hace un mes con 3 charlas el mismo día, terminando en Córdoba capital con 500 personas, que es conmovedor, porque estamos en la boca del león. Pero yo les puedo asegurar que en este momento donde la oscuridad parece eterna, lo más parecido al país por ahí 77, 78, 79 o al país 93, 94, 95, el hecho de que estemos acá implica que hay alguna victoria de la cual el campo nacional y popular debe enorgullecerse, que es haber reincorporado la palabra política como eje transformador de la vida de los pueblos y estar acá para escucharnos. No para escucharme a mí, para escucharnos. Yo soy el disparador, yo arranco y después cerramos todos de manera coral, insisto. Pero escucharnos, primero estar juntos, primer gran dato. Y después darnos una mano para terminar de entender qué nos pasa y por qué. Y yo no les estoy hablando directamente a ustedes, porque si están acá es por algo, pero sí para que sean de alguna manera los que generen otro tipo de discusiones en los ámbitos que ustedes frecuentan. No nos puede pasar esto por tercera vez en 42 años. Es imposible. No hay forma. Por eso es que uno tiene esa calentura como si el país fuera una casa de familia, de entrar abriendo esa puerta y gritar, che, pero acá no hay padres, no hay abuelos que cuenten que los conocemos, que sabemos perfectamente las consecuencias del país 76-83 y del país 89-2001, que sabemos perfectamente las consecuencias de apertura indiscriminada de importaciones para matar la industria nacional, que sabemos perfectamente que estos tipos vienen a matar el país de la sustitución de importaciones, que acá se llama PYME. Y si mato las pymes, mato al sector que reúne al 70% de la mano de obra y al 44% del PBI. No estoy ni siquiera internándome en una cuestión ideológica. Estoy en data dura, estoy en números. Y si yo mato eso, mato la economía real. Y si mato la economía real, vivo con respirador artificial, deuda externa. ¿Hasta cuándo? Hasta que una crisis propia o ajena la desenchufa el respirador artificial y en ese momento vuelta otra vez a que al campo nacional y popular le tiren el país por la cabeza, se levante la persiana de la fábrica, sustitución de importaciones, laburo, sueldo fuerte, demanda comercial para que haya demanda industrial, y si hay demanda comercial y hay demanda industrial, hay demanda laboral, y así el país otra vez vuelve a tener sueño de soberanía política e independencia económica. No hay otra forma. Cada vez que eso ha sucedido, cada vez que hubo ascenso social en las capas más bajas, fue porque gobernó el campo nacional y popular. La torta del Producto Bruto Interno no es nunca ni más chica ni más grande. Siempre tiene la misma medida. Lo que cambia es la cantidad de porciones. Cuando gobernamos nosotros son muchas más. Cuando gobiernan ellos son 2 o 3. Ese es el tema. Para nosotros existen palabras que para ellos no existen. La palabra derecho no existe en boca de ningún funcionario de Cambiemos. Y no es casual. No lo van a Macri ni hablar, pero de ahí para abajo a nadie pronunciar la palabra derechos. No existe y no es casual. Los derechos siempre vinieron de la mano del campo nacional y popular. La palabra patria, soberanía, independencia, siempre llegaron de la mano del campo nacional y popular. Ahora, como decía Cook, las oligarquías se apoderan de los diccionarios y entonces le cambian el sentido a algunas palabras. Muchos de los que estamos acá, por un tema generacional, hemos escuchado la palabra patria como la patria, ¿no? De Verde y de manera castrense. Y olvidamos que la patria puede ser marechal, la patria es un dolor que aún no tiene bautismo. Entonces, ¿cómo? ¿Desde cuándo la palabra patria les pertenece a estos tipos? ¿Desde cuándo la palabra soberanía e independencia les pertenece a estos tipos? Tenemos que mirar para atrás, que ese es el laburo que hacemos nosotros. ¿Desde qué lugar habla uno? Desde una matriz periodística que entiende que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Que metiendo mano en el archivo y yendo al kilómetro cero de cada historia, yo puedo entender qué pasa y puedo leer perfectamente qué es lo que va a pasar. No estamos timbeando adivinanzas. Lo que hacemos es una correcta lectura del pasado. Es lo más complejo, es lo que lleva más tiempo, es un camino repleto de curvas, de obstáculos, sí, no es fácil. Y explicarle esto a cualquier ciudadano impermeabilizado, mucho más, aún el más cercano, familiares, vecinos, compañeros de laburo, compañeros de la secundaria que ya no nos invitan tanto a algunas reuniones, ¿no? Como antes.
En esos casos yo suelo darle una interpretación política a ese dato que no pasa por, pensamos distinto. No, no es eso. En la mayoría de los casos somos testigos incómodos. En mi caso los conozco hace 42 años. Sé quién era su viejo, dónde laburaba su abuelo, sé si en esa casa se comía salteado. Y como hoy les fue más o menos bien, resulta que ya no se reconocen ni ellos mismos cuando se miran al espejo y hace un rato largo que no vienen por el barrio. Nosotros laburamos mucho en la historia porque lo mejor que ha hecho la derecha en todas sus estaciones políticas, en la historia argentina, unitarios, conservadores, gorilas, liberales, neoliberales, lo mejor que han hecho es deshistoriar, que es arrancarle páginas al libro de historia. Y como decía Walsh, ellos te hacen creer que esto empieza cada vez que ellos llegan. No, nunca. La historia que nosotros tenemos que gritar con orgullo, pero con orgullo en serio, porque insisto, cada derecho tiene que ver con el campo nacional y popular. Involucra a demasiada muerte, a demasiada cárcel, demasiada tortura, demasiado exilio, vuelos de la muerte, robo de bebés. ¿Cómo no gritarlo? Y cómo no decir que esto tiene una historia muy larga. Pero no, ni siquiera a partir del siglo XX. El campo nacional y popular peleó políticamente desde el siglo XIX. No había una división partidaria, pero había tipos que ya tenían muy claro concepto de patria grande, concepto de cómo había que enfrentar al imperialismo. Belgrano es el primer tipo que en el telégrafo mercantil empieza a hablar de la necesidad de incorporar valor agregado al trabajo que hace el artesano y empieza, sin darse cuenta, a hablar de industria nacional. Si hablamos de industria nacional, el primer dato que tenemos que plantear es guerra de la Triple Alianza, porque el pecado de Paraguay fue soñar con industria nacional, con máquina de vapor propia, con locomotora propia, y entonces viene Inglaterra, tiene que ponerle guita a 3 países porque uno solo no alcanzaba y se viven 5 años de la guerra más terrible y fratricida que alguna vez padeció este continente. Carta de Mitra Sarmiento diciéndole que en las últimas batallas a 2000 metros de la línea enemiga ellos veían que había uniformes paraguayos con tipos de barba y bigote, pero cuando cruzaban la línea enemiga había uniformes paraguayos, pero eran pibes de 10 u 11 años que se pintaban con corcho la barba y el bigote para aparentar que Paraguay todavía estaba de pie. Venimos de ahí, Y ese es el gran dato que me entrega la historia. ¿Por qué la guerra de la Triple Alianza? Muy simple, había que terminar con la industria nacional. Entonces, la industria nacional es un eje nodal cuando hablamos de soberanía política y de independencia económica. Y estos tipos vienen a terminar con la industria nacional, con la matriz productiva, por tercera vez en 42 años. No existe país en el mundo, agarremos el siglo XX, no existe país en el mundo que haya destruido su aparato productivo 3 veces en menos de medio siglo. No existe. La Argentina está a punto de hacerlo otra vez. Bueno, ahí es donde tenemos que preguntarnos qué es lo que pasa con esos actores que giran alrededor como satélites del gobierno, siendo oposición o siendo oficialismo, y generan que Prontuario pueda gritar en su tapa: no hay neoliberalismo sin traición. Esto sin traición es imposible. El país 89-2001 sin traición al campo nacional y popular es imposible. Sin dictaduras, el país 76-83 y todo el efecto dominó de dictaduras en la misma década en toda América Latina hubieran impedido el ingreso por primera vez del neoliberalismo en nuestro continente. Y ahí por ahí nos podemos meter un poquito con el presente. ¿Cuándo llega el neoliberalismo por primera vez a América Latina? Tiene 45 años entre nosotros. 11 de septiembre de 1973, golpe de Estado que termina con la vida y el gobierno del enorme Salvador Allende. Y a partir de ese momento, Milton Friedman, que había creado esta teoría, que es la fase caníbal del capital, en la Universidad de Chicago, fundada por los Rockefeller, como ven, nunca hay casualidades, dice que están dadas las condiciones en ese Chile. ¿Y cuáles son las condiciones? Control social de la mano del terrorismo de Estado, haber convertido en la mayor cárcel a cielo abierto que alguna vez haya visto la humanidad al Estadio Nacional de Santiago. No hay derechos constitucionales, no hay derechos laborales. Yo le puedo decir a millones de tipos: señores, a casa la fábrica cierra, no sé cuándo va a abrir, porque regresa plumereada la División Internacional del Trabajo del siglo XIX. El norte pone los productos elaborados, el sur la economía extractivista, y se acabó. Y en Chile, gobierne Piñera o Bachelet, sigue reinando el neoliberalismo. Sigue ese dato
que a esta altura del partido es casi identitario de haber sido el primer lugar. Y ahí voy a hacer una pequeña mezcla con Tribuna sin Pueblo, que es un libro que se mete en la trama política del Mundial 78, que no casualmente es Reino de la Plata Dulce y la Patria Financiera. Vamos a observar cómo se repiten un montón de apellidos que hoy, a través de sus herederos o encarnando ellos mismos la continuidad histórica, están presentes, vivitos y coleando. Por eso que los dos libros son como una ventana distinta para entrar al mismo lugar, que es la historia del neoliberalismo en Argentina y en América Latina. Muchos seguramente creen que el primer mundial de la segunda mitad del siglo XX, donde la FIFA apostó por el neoliberalismo, es la dictadura argentina, 1978. Pero hay una estación anterior y tiene que ver con 1973 y con Chile. Por eso nos paramos un segundo en esta estación. Después del golpe de Estado, Rusia o la Unión Soviética en ese momento y Chile tienen que jugar un repechaje clasificatorio para Alemania 74. Primer partido, 0-0 en Moscú y hay que jugar la revancha. Fin de septiembre, principio de octubre. Entonces, la Unión Soviética pregunta, ¿y a dónde se va a jugar el partido? En el Estadio Nacional. Ah, donde los tipos torturan y fusilan. Ahí no. No, ahí no pasa absolutamente nada. Y viene una comisión de la FIFA, cuando se calcula que había más de 7.000 seres humanos en las catacumbas del estadio todavía, y no ve nada. Y habilita. Entonces, la Unión Soviética dice, no voy. Y la FIFA va a cometer la primera de todas las grandes traiciones, porque lo que está manejando es el dato identitario y cultural más fuerte que tiene gran parte de América Latina, ni hablar en la República Argentina. ¿Y qué va a decir? Mirá, es muy simple. Que salgan 11 chilenos vestidos de jugadores, árbitro más jueces de línea, el árbitro va a pitar, el partido va a empezar contra un rival fantasma, ustedes van a llegar al arco contrario, van a convertir y de esa manera van a clasificar para Alemania 74. Esto que acabo de contar, que parece un cuento de ciencia ficción, fue lo que pasó. 15.000 tipos aplaudieron y de esa manera la FIFA le entregó a lo que era el principal proyecto del Departamento de Estado entre Nelson Rockefeller y Kissinger, más el sueño de Nixon de terminar con la posibilidad de la vía socialista por el voto que había instaurado Chile y que era demasiado peligroso. Ahora, fíjate el rol que jugó el fútbol 5 años antes de Argentina 78. Fíjate vos la vergüenza de la que fue capaz. La pregunta para muchos de los que somos veteranos y estamos acá es, ¿esa historia la conocíamos? Y si la conocíamos, ¿pegó tan fuerte? No, la verdad, pasó como un trámite. Entonces ya desde ese momento se vienen naturalizando ciertas cosas que no hay que naturalizar. ¿Y quién te da una mano para naturalizarlas? Los medios de comunicación. Esa batalla cultural que ese día seguramente informó, bueno, la Unión Soviética no quiso venir y entonces Chile, por supuesto, ganó legítimamente su pasaporte. Chile se fue al vestuario y volvió a salir a la cancha. Habían contratado al Santos de Pelé porque esos 30.000 que estaban en la cancha tenían que irse con algo, con algún espectáculo. Chile perdió 5-0 ese día. Y ya está, bajaron la persiana y fueron a jugar Alemania 74. Un dato que es, insisto, muy fuerte desde el punto de vista político. Ahora, ¿cuándo llega el neoliberalismo a la Argentina? Y ustedes pueden decir 24 de marzo del 76 y no está mal. Pueden decir 2 de abril del 76, cuando Martínez de Oz presenta su staff y el plan, y tampoco está mal. Pero en realidad el laboratorio es mediados de 1975 y se llamó Rodrigazo. Vinieron a implosionar el sistema de sustitución de importaciones de un país donde ya había germinado la semilla del primer peronismo, oleoducto, gasoducto, centrales, no centrales nucleares, pero sí ya se empezaba a coquetear con la energía nuclear, industria liviana, industria pesada, y la gran herencia de la Unión Cívica Radical Irigoyenista que fue YPF, más la fábrica militar de aviones de Córdoba, donde 30 años después de su fundación logra parir el peronismo el primer rastrojero y de esa manera comenzar con la industria pesada, más los buques de ultramar de Astilleros Río Santiago. Ese proyecto de país había que dinamitarlo.
La Argentina entre 1964 y 1975 consolida su segundo periodo de crecimiento económico más importante de su historia. Y lo hace de la mano de la sustitución de importaciones. Y no es que los tipos no pusieron palos en la rueda. Laburaron horas extras desde 1955 hasta 1975. En ese lapso, Argentina ingresa al fondo en 1956 y a partir de ahí, los centros financieros de poder te mandaban a los tipos que desde el Ministerio de Economía manejaban la Casa de Gobierno. Y ustedes conocieron por primera vez a Salimey, a Krieger Bacena, a Hueve, a Pastore, a los Aleman, a Martínez de Oz y, por supuesto, al capitán ingeniero. Hay que pasar al invierno, tiene que ver con una de las primeras grandes propuestas de achique y ajuste en la República Argentina en tiempos de Frondizi. Por lo tanto, los tipos necesitaban una implosión, porque encima había otro dato que les preocupaba y mucho. Si alguna vez hubo cordobazo, fue porque Córdoba tenía obrero industrial. Y si tenía obrero industrial, tenía obrero con conciencia de clase, con participación sindical y política. Sabía perfectamente lo que estaba discutiendo. Había que terminar con eso también. Si yo termino con la industria nacional, también termino con el obrero industrial. Y entonces millones de seres humanos que por el solo hecho de ingresar a una fábrica iban a tener conciencia de clase, se acabó. No había más. Era todo un combo muy extraño. Pero en ese momento se veía difícil. Había que implosionarlo. Pero acá hay un dato que todos nosotros tenemos que manejar con cierta cuota de revisionismo histórico. Desde la muerte de Perón comienza a reunirse en un petit hotel de la calle Ascuénaga, propiedad de Carlos Blaquier, como ven, nunca hay casualidades, el grupo Ascuénaga, liderado por Martínez de Oz, Guillermo Walter Klein, García Belsunce padre, y un tipo que yo en cada charla pido como un ruego casi religioso, que ustedes se lo lleven y lo amplifiquen, porque es el culpable de todo lo que nos pasa hoy. Es el culpable de 42 años de neoliberalismo, gobernando o intentando desestabilizar al campo nacional y popular. Este tipo es el padre espiritual del grupo Ascuénaga. Este tipo es el líder teórico de Martínez de Oz y es por ahí el secreto mejor guardado por el neoliberalismo en 42 años. Es el creador de achicar el Estado es agrandar la nación. Ese tipo se llamaba Ricardo Mansueto Zinn, Z-I-N-N, cuando lleguen como loco a sus casas y lo intenten googlear. Tiene 2 o 3 libros. Es un teórico el pibe. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos desde el campo nacional y popular es ¿qué hacía Ricardo Mansueto Zinn como número 2 del Ministerio de Economía de Isabel? ¿Qué hacía Ricardo Mansueto Zinn si era el padre espiritual del movimiento que lideraba Martínez de Oz como secretario de Coordinación Económica? Estaba escribiendo el Rodrigazo. Lo que le piden a López Rega, su ministro de Economía, que se inmole en una cadena nacional de 45 minutos y haga estallar el país a través de un aumento de tarifas del 300% y una devaluación del 180%. Paréntesis. Creí que me hablaban. Paréntesis. Dije 300% aumento tarifario porque Aranguren hizo 5 Rodrigazos, sobre todo en electricidad, y yo no vi que se pusiera loco ni Clarín, ni Nación, ni Ámbito, ni El Cronista. Pero bueno, volvamos a Ricardo Mansueto Zinn. ¿Qué pasa con Zinn a partir del 24 de marzo de 1976? Porque Rodrigo va en cana 4 años acusado de corrupción. Y uno dice, su número 2 estaría con una camita al lado de la de él en la misma celda. No. Pasó a ser el 3 de Economía. Martínez de Oz, Guillermo Walter Klein, vecino de Olivos, y Ricardo Mansueto Zinn. Y cuando vuelve al Cábana Martínez de Oz, cuando se va al tándem Videla Martínez de Oz y le dejan la batuta a Viola Sigot, ¿qué pasa con don Ricardo Mansueto Zinn? Y ahí viene el puente de oro con el presente. Profundiza lo que ya era en su vida privada. Era el mejor gerente del grupo SOCMA, del grupo Macri. Ricardo Mansueto Zinn, presidente del Banco de Italia. Don Franco Macri, vicepresidente. Ricardo Mansueto Zinn, presidente de Fiat. Franco Macri, vicepresidente. Era el mejor gerente y eso explica muchísimas cosas. ¿Cómo termina la vida de Zinn como número 2 del YPF de Menem?
en tiempos de Estenssoro y muere en el vuelo a Ecuador con Estenssoro. Si yo sigo la línea de tiempo de Ricardo Mansueto Sin, entendí 42 años de economía argentina. Ese es el tipo que hay que seguir. Ese es el autor del Rodrigazo, de la implosión del modelo, y después te vino a traer la muleta. ¿Por qué digo esto? El neoliberalismo es como que yo entro a una clínica con una gripe más o menos fuerte y sé que me voy en 3 o 4 días y me voy 0 kilómetros. Pero cuando me dan el alta, toco y me falta una pierna. Le pregunto al médico y me dice, sí, lamentablemente hubo que amputar. Hubo que sincerar tu diagnóstico y hubo que amputar. Ahora, a los 3 o 4 días, ese compañero está agradecido al médico que le regaló la muleta, pero antes le cortó la pierna. Y al mes, cuando corre el colectivo con la muleta, ya le quiere levantar un monumento al tipo que le regaló la muleta, pero antes le cortó la pierna. La pierna, que no vuelve, tampoco, o sea, sigue el mismo camino que la guita que tampoco vuelve, que se llama transferencia de recursos de los bolsillos obreros al capital concentrado. Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué provoca que ese tipo esté agradecido al médico que le regaló la muleta y no lo putee porque le cortó la pierna? Lo que explica Noemí Klein como nadie en la teoría del shock. El neoliberalismo para avanzar necesita tierra arrasada, la construye y después te dice yo soy la salvación. Y te aferrás, como síndrome de Estocolmo, al tipo que te dice mira, quédate tranquilo, no vas a tener el nivel de vida que tenías antes, pero yo te perdono la vida. Y el tipo se va a aferrar al que le dice yo te perdono la vida, en lugar de intentar comunicarse con los que están afuera que lo van a liberar. ¿Cómo terminó la historia esa de Estocolmo de 1973? Con los tipos que eran rehenes, terminaron de pagarle el abogado defensor a los tipos que lo habían tomado a ellos como rehenes. Esa es la relación que habían establecido con sus propias víctimas. Por lo tanto, el electorado argentino tiene alguna cosita de síndrome de Estocolmo, producto de los medios de comunicación que te hacen creer desde tiempos inmemoriales, pero esencialmente desde el 24 de marzo de 1976 y de papel prensa en adelante ni hablar, que vos vivís en el peor de los infiernos cada vez que gobierna el campo nacional y popular. Y a partir de ese momento, una construcción por goteo de lo que Bertolt Brecht definió en la década del 30 como el analfabeto político. Brecht decía, el peor analfabeto es el analfabeto político. Y esto no tiene nada que ver con la instrucción. Podés tener 4 o 5 máster en Harvard y ser un verdadero analfabeto político. Decía Brecht, el analfabeto político es el que a su paso produce desastres y él nunca se da cuenta si es un analfabeto político. Es el que posibilita la prostitución, el hambre, la guerra. Y él nunca se da cuenta. No sabe cuánto vale el kilo de pan, el kilo de papa y se golpea el pecho. Decía Brecht en la década del 30, cuando planteaba yo de política no sé nada y en política no me meto. Y Brecht decía, ese tipo está metido en política hasta acá, porque le va cediendo a su enemigo, sin saberlo, porque es analfabeto político, todos los días 1 metro más para que el tipo se lo morfe. Acá es donde tenemos que definir un par de cosas. Son certezas que uno pone a disposición de la amplificación del debate y después las charlamos. La primera es que el neoliberalismo es una teoría económica incompatible con la democracia. ¿Por qué? Todo plan económico tendiente a ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos no tiene forma de amigarse con la palabra república, aún desde la definición más liberal que vos quieras. No tiene forma de emparentarse con la palabra democracia, un sistema tendiente a ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos. ¿Dónde queda aquello de Lincoln, del gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo? ¿Dónde queda el país de un hombre, un voto? Si yo vengo a ensanchar los privilegios de la minoría en detrimento de los derechos colectivos. No hay forma. Dicho esto, hay que recordar que a la derecha argentina, en toda su historia, la democracia fue un zapato que le quedó siempre 2 números más chicos. Así como el neoliberalismo, la fase caníbal del capital, es incompatible con la democracia, también hay que decir que a la derecha siempre la democracia le quedó 2 números más chicos. Y hagamos memoria, sobre todo para algunos radicales amnésicos que, por supuesto, le faltan al respeto a la memoria de sus muertos. Porque si tenemos voto universal y secreto,
es porque los radicales se pusieron el revólver en la cintura 3 veces, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y al régimen los llama a negociar, porque como diría Borges, después del peronismo, ellos también entendieron que eran incorregibles. Vinieron 3 veces, van a venir 4, 5, 6. Entonces vamos a negociar ahora. Y nace la ley Sáenz Peña. Y en 1916, con reglas de juego más o menos ordenadas, el pueblo ingresa por primera vez a la Casa de Gobierno. 1916, 1922, 1928, 1930, me cansé, primer golpe de Estado. Y a partir de ese momento vendrá un siglo repleto de golpes de Estado, con década infame y fraude patriótico, con casi 20 años de la mayoría proscripta y gobiernos tutelados por las 3 Fuerzas Armadas, jugando a la democracia. Bueno, entonces quiere decir que a la derecha, la democracia siempre fue un zapato que le quedó como mínimo 2 números más chicos. Y, pequeño dato, vamos a generar una licencia en esto de que en la historia no hay casualidades, para recordar que la acordada de la Corte del 6 de septiembre de 1930 le da el vía libre a Uriburu, le pone el sello, es el escribano del golpe y le dice: está todo bien, vayan para adelante, están autorizados. ¿Quién lo dice? El Poder Judicial, la Corte Suprema. El Procurador General de la Nación se llamaba Horacio Rodríguez Larreta, pero les pido que lo tomen como un dato. No se enganchen ahora con Pinedo, ¿no? Les pido, son casualidades de la historia. Hay que revolver ahí siempre, y vamos a ir a los kilómetros cero de cada historia para poder entender el presente y el futuro. Insisto con esto, es muy complejo. El pibe, qué sé yo, intenta que vos le cuentes las cosas en términos de videoclip, en ráfagas, y la verdad es que esto necesita un ratito, y esencialmente de tu atención, de tu pregunta, idas, vueltas, porque están muy separados de lo que les pertenece, su propia historia. Están muy separados de su propia historia, de su pasado. Ahí logran desclasarlos. Yo siempre cuento, y me parece que es el mejor ejemplo porque tiene que ver con una situación personal. Yo vivía en Belgrano, Amenábar, entre Sucre y Echeverría, ¿sí? Creme de la creme, pero era porque mi viejo era portero del edificio. No crean que éramos exiliados de Boedo, en pleno Belgrano, tuvimos que aprender hasta el idioma para poder relacionarnos. Pero lo que nos equiparaba era la escuela pública, altiva, de pie, donde éramos pibes y nos sentíamos iguales a cualquiera. La escuela pública tenía un rol impresionante en esa época. Primer grado mío, 1968. Cuando tengo que hacer la secundaria, alguien gritaba en los oídos obreros en ese momento que la salida laboral más rápida llegaba de la mano de ser perito mercantil. ¿Y por qué? Tenía cierta lógica. A nosotros nos daban un título intermedio en tercer año. Éramos tenedores de libros. Y a los 16, 17 podíamos salir a laburar y hacíamos inventario, balance. Y sí, teníamos laburo a los 16 años con tenedor de libros. No había comercial de varones en ese momento en Belgrano y entonces nos fuimos al Nacional y Comercial de Vicente López. 4 cuadras después de Puente Saavedra, Agustín Álvarez y Maipú. Colegio que en todas estas reuniones uno tiene la obligación de gritar, tiene 21 compañeros desaparecidos. 21 compañeros desaparecidos. 5 en nuestra noche de los lápices, 23 de octubre de 1976, y el resto fue parte de la estructura del colegio hasta el 75, 74 y desapareció después. Pero son 21. En un distrito que tiene 300 desaparecidos. Vicente López roza los 300 desaparecidos. 24 en Tensa, Mitre y San Lorenzo, donde laburaba el papá del Negrito Avellaneda, dato que aparece en la carta a las juntas de Rodolfo Walsh. Bueno, yo sabía de dónde venía, conocía mi origen, y entonces quería saber de dónde venían mis compañeros. Y siempre recuerdo con mucho orgullo que los pibes me decían: 161 cartel rojo, que era un grito de guerra. Yo vengo de los hornos de ladrillo de Constituyentes, de la Liga y de la Lombí. Ah, puta, sonaba fuerte. Pero cuando hoy voy a Villa Martelli a dar estas charlas, apunto siempre a algún pibe, si hay alguien de 12, 13, 14 años, y la pregunta es: ¿dónde vivís?
Y la respuesta es casi siempre en Vicente López. ¿Sí? No está mal. ¿Y Villa Martelli? Sí. Partido de Vicente López. El pibe de la Lucila, la oligarquía de la franja costera, siempre vivió en la Lucila, nunca vivió en Vicente López. Porque en Vicente López vive el negrito de Villa Martelli, de Florida Oeste, de Munro, de Carapachay, de Villa Adelina. Ese no es mi problema. El problema es quién desclasó al mío. Quién se hizo cargo de la historia del mío, que en la mayoría de los casos siguieron ciencias económicas, son contadores que ayudan a lavar o evadir, les fue bárbaro y no se reconocen cuando se miran al espejo. Y hace un rato largo que no vienen por el barrio, donde en ese momento, marzo del 76, porque nosotros empezamos la secundaria en marzo del 76, todavía jugábamos a la pelota en Sufriategui de tierra, en la parte de atrás del Dámaso Centeno. ¿Quién les hizo olvidar de dónde venían? ¿Quién les hizo olvidar la foto del viejo en el taller o del abuelo en la fábrica? Y ahí está el tema. Hay un momento que no está claro en su vida, ni siquiera lo procesan, que nosotros tenemos que reinstalar. No hace mucho, discusión en mi casa, un tío entrañable, toda su vida chapista, mirás sus manos y, qué sé yo, sentís ese dolor de lo que significaba ser chapista hace 40 o 50 años. Mi tía, empleada municipal, vive en el lugar 1 y 2 hace 50 años. Cuando se inauguró, fuimos. Venían a casa y estaban los trabajadores del INTI tomando la General Paz, había 200 y pico de despidos. Y estaba caliente porque había perdido mucho tiempo, porque la General Paz, porque esto, porque lo otro. Tío, ¿desde cuándo? ¿Desde qué día? Decime el día, la hora, el año en que empezó a estar bien en tu cabeza echar compañeros. Porque vos no pensabas esto. Tiene que haber un día, una hora, un momento. No, pero al rato era ese lapso en el que Vidal empezaba o quería cerrar la escuela del Delta. Bueno, pero acá hay 5 pibes, hacen 4 horas de lancha, se junta con estos 5, cerramos acá. Tío, decime el día, la hora en que empezó a estar bien en tu cabeza cerrar escuelas. ¿Desde cuándo? Porque tiene que haber ese momento, ese quiebre tiene que estar. Vos no pensabas esto. ¿Quién te hizo creer que estaba bien echar compañeros? ¿Quién te hizo creer que estaba bien cerrar escuelas cuando vos no hablabas de esto? Y esos son los medios de comunicación. Por ahí uno lo explica desde una deformación profesional, pero yo les puedo asegurar que la construcción en este último capítulo de la batalla cultural, que nace el 24 de marzo de 1976, ya lleva 42 años de laburo por goteo. Y es un lapso bastante grande para profundizar esa brecha. Cuando hablamos de papel prensa, es entregar a cambio de silencio cómplice a los 3 diarios de mayor circulación de la República Argentina, Nación, Clarín, La Razón, la única fábrica capaz de hacer papel de diario en un momento donde la Argentina era el segundo importador de papel de diario del mundo. Mirá lo que te estoy dando. Vos podés tener tu insumo madre al costo y vendérselo a precio vil a tu competencia. Es impresionante. Bien, ¿a cambio de qué? De que vos, si hoy tenés la posibilidad de agarrar un número de cualquiera de esos 3 diarios, del 76 al 83, donde diga enfrentamiento, ustedes griten fusilamiento. Ese es el laburo. Pero lo han hecho con una efectividad como nunca antes se vio en la República Argentina. ¿Estaban solos? No, claro que no estaban solos. Estaban los semanarios de Vigil, de Editorial Atlántida, todos trabajando para el tándem Martínez de Oz Videla, y cada uno de ellos operando sobre un sector de la sociedad. Para ti con la mujer, gente para la clase media, Chacra para la patria agroexportadora, Villiquen para los pibes. Y yo les aseguro que los suplementos de abril del 82 todavía hoy te ponen la piel de gallina. El gráfico en un momento clave del deporte, Mundial 78, Mundial 79, el juvenil, con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la única revista que no tenían, la crearon. No tenían revista de discusión política y crearon Somos en 1977. Ahora, ¿estaban solos? No. Hay una pata más. Para que vean ustedes cuál fue la importancia de la batalla cultural. Se llamaba Berson Mastaller.
y hasta ahí yo sé que digo poco. Es una consultora norteamericana que trabajaba para contrarrestar la campaña anti-argentina. Si yo digo Burson Marsteller, no digo nada, pero si digo la publicidad de la silla, seguramente van a saber de quién estamos hablando. Suban el techo, bajen el piso, costo y dólar. Somos derechos y humanos, es Burson Marsteller. La vaca que estaba rozagante y venía la subversión apátrida, la dejaba famélica, es Burson Marsteller. En el Mundial 78, los tipos hicieron como 20 cortos que iban por televisión y en el cine. Y hablaban de la instauración de una sociedad nueva casi por decreto, porque los milicos habían llegado el 24 de marzo del 76. Y entonces el malo se había hecho bueno, el deshonesto honesto, todo porque había cambiado la Argentina. Por ejemplo, dos pibes, 12 o 13 años, en la puerta de la cancha de River. Uno le dice al otro, mirá, encontré el pasaporte de un alemán, vamos a guardarlo de recuerdo. Y el otro, 13 años, no, este es un país nuevo y debemos entregarlo a las autoridades, porque de esta manera... Y salían corriendo a la comisaría y aparecía Carlitos Balá. Le dijeron, chicos, hay un país nuevo y entonces... Y así, uno por uno. Dos turistas perdidos le preguntan a un diariero, señor, ¿sabe dónde queda la calle tal? Sí, pero no solamente se lo voy a indicar, los voy a acompañar, yo voy con ustedes. Viene Juan José Camero, vieron, chicos, hay un país nuevo. Y así sucesivamente los 20 cortos. Ese laburo de Burson Marsteller duró hasta 1980. Y el último fue Somos Derechos y Humanos en 1979. No le erren, Somos Derechos y Humanos no es del 78. Somos Derechos y Humanos es del 79 ante la visita de la Comisión Interamericana. Generalmente está ese error de creer que tiene que ver con el Mundial 78. Pero volviendo al neoliberalismo, sobre todo teniendo en cuenta cómo nos afecta hoy la batalla cultural, el neoliberalismo miente en campaña porque sus deseos son inconfesables. Tal es así, acaba de cumplir 3 años el debate, y cuando uno hoy lo mira, Scioli es Camilo Cienfuegos. Como mínimo, Como mínimo. Por el momento es Mao Zedong. Y el momento de en qué te han convertido es cuando Scioli le pregunta, ¿vas a ajustar? Y el tipo dice, ¿en qué te ha convertido? O sea, cuando uno lo ve hoy, entiende esto de mienten porque sus deseos son inconfesables, pero mienten mucho más cuando son gobierno porque sus deseos son más inconfesables ahora que cuando estaban en campaña. Esto es lo mismo que yo le diga, acá tengo la jaula de un león, y le diga a ustedes, miren, el pibe me confesó anoche, hablamos largo y tendido, me dijo que a partir de hoy es vegetariano. Así que yo les pido que entren en su jaula, el tipo tiene palabra, el tipo va a cumplir, el tipo prometió y cumple, entren a la jaula. Y cuando ustedes entran a la jaula, el tipo responde a su naturaleza. Como el neoliberalismo, no es como el colesterol. No hay un neoliberalismo bueno y un neoliberalismo malo. Hay uno solo. No hay dos fondos monetarios, uno bueno y uno malo. Hay uno solo que responde a la misma receta y que viene a proponer ahora la misma fórmula con la que mató a 100 pacientes. El problema es tener a millones de seres humanos en la Argentina desprovistos de historia para gritar, no, mirá, yo te agradezco, pero ya probé, no tiene sentido. Y es más, probé, en mi caso, a los 56 años hoy, 3 veces en 42 años. La primera me agarró de adolescente, a los 13. La otra me agarró adulto, con familia. Y ahora ya no quiero más. Ahora, para eso tengo que estar empoderado de historia. Decíamos en Radio Nacional, antes de las elecciones, cuando nos preguntaban los oyentes qué podía llegar a pasar ante una victoria de Macri, tercer desembarco del neoliberalismo, y nosotros decíamos, mirá, si ellos vienen con el mismo manual de estilo de siempre, yo te puedo contar al final del cuento sin pasar por había una vez. Pero no, porque no, es una correcta lectura del pasado. Si vienen con apertura indiscriminada de importaciones, te cuento qué pasa. Si vienen con endeudamiento alocado, te cuento que van a hipotecar 4 o 5 generaciones de argentinos. Ya lo pasaste. Primero se llamó Martínez de Oz, después se llamó Cavallo. Ya está. ¿Qué más? Ahora, hay situaciones que a mí me ponen peor todavía, porque ya que estamos en esta geografía tan cercana a la capital de la industria textil que era Villa Lynch, el gran grito tiene que ser, está bien, por ahí yo no sé de economía, no sé nada de política, pero yo vi cómo cerraban las fábricas.
yo vi cómo se generaba la multiplicación del círculo totalmente infectado de la economía, y a partir del cierre de esa fábrica cerraba el kiosco de la esquina, cerraba la roticería, todo cerraba, porque no hay círculo virtuoso de la economía. Lo vi 2 veces en mi vida, tengo que verla 3. El día que, el lunes, después de la victoria de Macri en segunda vuelta, yo salgo de mi casa, me voy a tomar el Belgrano para irme a la radio, y yo vivo a una cuadra de la maternidad Santa Rosa, donde van a parir todas las compañeras del distrito hace 70 años más o menos. Y había una compañera, no le daban los brazos para agarrar la caja del plan Cunita, no le daban los brazos, o sea, intentaba, se le caía por todos lados. Y justo cuando yo paso, le dice a otra, ¿cómo le rompimos el culo ayer, eh? Y ahí uno termina de entenderlo todo. Absolutamente todo. Es ese el problema. No es el problema el tipo de la Lucila. No, el problema estaba ahí, en el corazón de Florida Oeste, y por ahí esa compañera venía del barrio Las Flores, andá a saber de dónde venía, pero es ahí el problema. Ahora, nosotros tenemos que salir a poner de pie la verdad histórica. Y ahí yo les pido que lo hagan con todo el orgullo que tengan en el bolsillo. No se guarden nada. No tenemos por qué pasar ni un segundo de vergüenza, porque nuestro pasado está repleto de esas conquistas que hoy están naturalizadas y que tienen que ver con la vida cotidiana del que te putea todos los días. Porque ese pibe cobra aguinaldo, porque ese pibe tiene vacaciones pagas, porque tiene indemnización por despido. Y no se pregunta por qué. No llueven los derechos. Y el día que el tipo se emparenta con su historia, dice, ¿por qué laburo 8 horas? ¿Y por qué no laburo 9, 10, 11, 12? No lo sé. Ahora, si se entera que son 800 cadáveres de 1919, la semana trágica, en los talleres de Bacena, en los talleres de Krieger Bacena, porque nunca hay casualidades, va a entender que hoy labura 8 horas porque hay 800 cadáveres que fueron a pelear por eso. Ah, mira, entonces eso tiene un sentido. Sí, claro, claro. Pero para eso tengo que acercarme a la historia. Acercarme a la historia implica, por ejemplo, que San Martín, después del Congreso de Tucumán, empieza a acelerar el cruce de los Andes. Y le vive mangueando de todo a Pueyrredón. Guita, manta, mulas, armas. Pueyrredón le da una manito y llega un momento que está podrido. Le manda el último cargamento y una cartita. Son las últimas mulas, es la última guita, es la última comida, son las últimas mantas, se acabó. ¿Sabés por qué? Porque tu sueño es imposible. Contesta San Martín. Mira, puede ser que mi sueño sea imposible, pero ¿sabes una cosa? Mi sueño es impostergable. Y ese es el campo nacional y popular. Es el sueño impostergable por encima de la estatura del enemigo. Y la victoria del campo nacional y popular no está en el resultado, está en salir a la cancha. Porque si nosotros salimos a la cancha a jugar frente a ese enemigo, la verdad es porque hay algo invisible, intangible, se llama mística, no sé, pónganle ustedes el nombre que quieran, que no se empuja a militar en función de algo que nos transformó en políticos, vaya uno a saber cuándo. Y es el grado de sensibilidad que despierta en nosotros el dolor del otro. A partir de ese momento somos seres políticos. No digo en tal o cual partido, no. Capaz que nunca entraste a un partido político. Pero sos un hombre político si el dolor del otro genera en vos sensibilidad. Primer grado, qué sé yo. No nos podemos acordar de eso. Un compañero al lado, le falta un lápiz negro y yo tengo 2. Tomá, flaco, es tuyo. Este dato es revolucionario, es reparador. Acá está, acá estoy yo, poniendo como si fuera el Estado lo que a vos te falta. Ese momento fue lo que nos convirtió en políticos. ¿Es nuevo eso? No, un pibe un día terminó en la cruz por gritar, quien tiene 2 panes, dale uno a quien no tenga, en el Sermón de la Montaña, y fue a pelear contra el Imperio Romano. Dato político que uno ha aprendido de personajes enormes como Domingo Bresci, con el que hemos hablado horas y horas y horas y horas, y el viernes presentó en la legislatura un libro con los 50 años de los curas del tercer mundo. ¿Cómo no vamos a ser políticos si el tipo enfrentó al Imperio Romano? Se paró enfrente del Imperio Romano y le cantó 4 frescas. Y mira cómo terminó, como tenía que terminar. Entonces
Entonces ahí está el dato político identitario. ¿Y por dónde pasa? Si tienes 2 panes, dale uno a quien no tiene. Listo, chau, se acabó. Me convierto en ser político. Y a partir de ese momento después tengo encuadre o no. Y soy con otro grupo de compañeros parte de un sueño colectivo. Pero primero es descubrir la verdad. ¿Qué quiero decir cuando digo la verdad? Porque suena medio, ¿no? ¿Qué es la verdad? La verdad es algo que cuando se presenta a 5 centímetros de tu nariz genera una revolución que no tiene vuelta atrás. Se acabó, ¿eh? Pero la verdad, la verdad es hay un fusilado que vive para Walsh. Y a partir de ese momento nada fue igual. Dejó de escribir novelitas policiales, de ser un buen jugador de ajedrez en La Plata y se transformó en el mejor de los nuestros. Porque un tipo que grita, la verdad se milita, entendió todo. La verdad es la villa para Mujica. Y a partir de ese momento, no más Mujica Echagüe. Y entregará la vida por sus villeros. La verdad son 2 viajes por América Latina para el Che. Y a partir de ese momento, Che Guevara Lynch. Y entendió, después de dar 2 vueltas al continente que hasta ese momento no le era propio, que no podía haber enfermedades del siglo XVIII y del siglo XIX en pleno siglo XX. Y cuando entendió eso, ahí está la verdad. Se acabó, no más. Ahora, a esos 3, y los 3 terminaron igual, a esos 3 la verdad les llegó tarde. Ya eran grandes. Pero a millones y millones de argentinos la verdad llega como marca de nacimiento. Se presenta a 5 centímetros de tu nariz cuando abrís los ojos por primera vez. Y me gusta ejemplificar esto con una historia que tiene a Evita como protagonista. A finales de la década del 40 el primer peronismo empieza a ensanchar el universo de cajas jubilatorias que hasta ese momento estaba reservado para muy pocos rubros del mundo laboral en la República Argentina. Y cuenta la leyenda que una mañana llegó una abuelita de casi 80 años, negreada y esclavizada toda su vida en el campo, con el sueño de jubilarse. Traía papeles, ¿y qué papeles podía traer? Una libreta cívica, una libreta de casamiento, una partida de nacimiento, ¿qué más? Negreada y esclavizada toda su vida en el campo. Evita, la abuelita y un burócrata que revisa papeles. Cuando Evita se da cuenta, le dice, ¿qué pasa? ¿No hay papeles? No. ¿Y si no hay papeles no la puede jubilar? Y no. Si no hay papeles, usted no puede advertir cuántos años trabajó esta señora o si trabajó toda su vida. No, sin papeles no puedo. Pero como Evita se había enfrentado con la verdad como marca de nacimiento, como millones de seres humanos en este país, apenas abrió los ojos, le dijo, es muy simple, mírele las manos. Eso es la verdad. Cuando yo llego a eso, no hay vuelta atrás. Nadie puede dar vuelta ese dato identitario que yo tengo para la construcción del campo nacional y popular. Y a partir de ese momento, chau, se acabó. Belgrano tenía la verdad, pero en el bolsillo. Cuando el tipo en Tucumán dice, señores, monarquía inca, y le preguntan por qué, y él le dice, pibe, si son mayoría. Es simple. Pero el tipo tenía territorio. Tenía la campaña expedicionaria libertadora del litoral, intentando llegar a Paraguay, había manejado el ejército del norte, tenía territorio y mucho. Ahora, fíjense qué dato político el que genera Belgrano. Cuando hay que imprimir la Declaración de Independencia, el tipo les dice, ¿en qué idioma se va a hacer? En castellano, obviamente. Lo va a entender 1/3 de la población. Y por Belgrano salen 1000 copias en castellano, 1000 en quechua y 1000 en aymara, porque eso era el territorio argentino en ese momento. Belgrano tenía la verdad y el resto no sabía ni dónde vivía. Jamás había salido de su comarca. Y el tipo, con territorio, tenía la concepción política de que éramos minoría y si alguien tenía que mandar políticamente eran los pueblos originarios. Entonces, ¿cómo no meter mano en la historia para terminar de saber quiénes somos? Porque la verdad, a muchos todavía nos falta kilometraje para entender de dónde venimos. Sepan que los tiempos políticos son imprevisibles. Esto no quiere decir que lo que hoy nos aqueja muere mañana. No. Sí grito que esto no dura toda la vida, ni mucho menos.
Los dueños de la vida y de la muerte se llevaron 30.000 seres humanos, tenían 330 centros clandestinos de detención, tortura y muerte y estaban muertos con la quiebra del BIR. 81 había muerto la Plata Dulce y la Patria Financiera y pudieron estirar con Malvinas un ratito más la transición en el 83. En el 80 estaban muertos, 4 años. 4 años. Mataron Plata Dulce, mataron Patria Financiera y se acabó. Se acabó el modelo. Estos tipos en 35 meses hicieron lo mismo que el menemismo más la alianza en casi 11 años. Aceleraron tanto los tiempos políticos del saqueo y la transferencia de recursos que en 35 meses tenemos el mismo nivel de endeudamiento que el 2001. Y en eso, atenti, porque cuando el gobierno dice, sí, debemos 150.000 millones de dólares, no. Eso es lo que debe Nación. Pero como nosotros siempre somos los que pagamos la fiesta, en la medida más socialista del neoliberalismo, estatización de la deuda externa privada, especificación asimétrica de 2002, tenemos que sumar Nación, provincias, municipios y empresas privadas, porque siempre lo pagamos nosotros. Entonces, ¿cuánto debemos? Más de 203.000 millones de dólares. Eso es lo que debe hoy la República Argentina, sin contar, por ejemplo, que del ELIC se están pagando 1.600 millones de pesos de interés por día. Por día. Para que vean cómo se manipula la información. El último contrato de Fútbol para Todos salió 1.200 millones de dólares el año. Y acá se gastan en intereses, se queman 1.600 millones de pesos por día, cada 24 horas. El problema es quién lo grita. ¿Lo grita el 13? ¿Lo grita Mitre? ¿Lo grita TN? ¿Lo grita Clarín? No. Entonces no le llego al 80% de la población. Lo grito en la banquina de los medios de comunicación y no alcanza. Entonces, tenemos un pueblo que elige mal. No, ni siquiera sabe lo que sucede a su alrededor. Yo no quiero restarle responsabilidad a mucho veterano, pero la mayoría es víctima de todo esto. Es víctima. Hay lugares donde la pelea política es quién cablea acá, y son monopolios los que cablean, y los pibes quedan encerrados en esa locura. Hoy informarse es un laburo. Un poquito a las 7:50, voy a Del Plata, voy a Cooperativa, voy para acá, para allá, página, tiempo, qué sé yo, los portales. Es un laburo. Todos estamos acostumbrados a una matriz de una radio que está puesta a las 24 horas en casa. Ping, la prendo y me voy a acostar y la pago. Y con los canales de televisión exactamente lo mismo. Hay una relación directa. Ah, yo veo tal noticiero. No. Hoy todo eso es veneno. Todo eso es veneno. ¿Y cómo hacemos? Bueno, sí. Le preguntaron un día ¿cómo se llamaba este portugués premio Nobel de literatura enorme? Saramago. Siempre le preguntaban lo mismo, ¿por qué su literatura es pesimista, maestro? Y el tipo decía, no, mi literatura no es pesimista. Es más, yo soy un gran optimista, pero la realidad es pésima. Yo no tengo la culpa. Ese es el tema. Yo he planteado una cantidad de cosas bastante oscuras, pero ¿qué le voy a mentir? No, el diagnóstico es ese y la estatura del enemigo es esa. Ahora, los tiempos políticos son imprevisibles. Supongamos que hoy es 16 de octubre de 1945 a esta hora. Yo tengo el micrófono, el monopolio de la palabra, y les digo, miren, a mí me parece que mañana van a aparecer miles de los nuestros en el centro de la escena. Van a copar la Plaza de Mayo y a partir de ese momento va a llegar un aluvión de derechos laborales nunca vistos, se va a pagar la deuda externa, vamos a decretar la independencia económica, industria liviana, industria pesada, oleoductos, gasoductos, sueños de energía nuclear. Estás loco. Puedo decirles también que hoy es 7 de julio de 1989, estamos acá reunidos y mañana asume Carlitos. Y yo les digo, guarda, mañana se quedan sin trenes, sin aviones, sin luz, sin gas, sin teléfono, sin petróleo. Y Argentina será el único país del siglo XX que entregó su petróleo en tiempos de paz. Al resto hubo que encañonarlo. Y les digo, durante 10 años un peso va a costar $1. Y ya me llevan al médico, no lo llaman, porque creen que estoy absolutamente loco. Pero puedo decirles que hoy es 24 de mayo de 2003. Y le digo, miren, a mí me parece que mañana viene un tipo que va a terminar con las leyes de perdón,
400 milicos van a ir en cana y Videla va a morir en el baño de su celda. Y la verdad que ustedes creen ya directamente que no tengo remedio. Las tres cosas pasaron. Cualquiera de ustedes puede citar 3 o 4 más, datos bisagra de la historia política argentina, y sin embargo 24 horas antes nadie vio cómo se estaba macerando a fuego lento el subsuelo de la patria, como diría el enorme Scalabrini. Pero eso pasó, ¿eh? No es que nosotros tenemos que volver a Marechal, que entre muchas otras cosas dijo: muchachos, de los laberintos se sale por arriba. Si no hay puertas, si las paredes son muy altas, de los laberintos se sale por arriba. Y como ese tipo era nuestro, ¿cómo no recordarlo? Se sale por arriba. ¿Cuándo? Y yo no puedo decirte, pero tenemos que empezar a armar la escalera. De los laberintos se sale por arriba. Por 2 razones: por aciertos propios y por errores del enemigo. Porque no crean ustedes que estos pibes no tienen interna, y solo porque las nuestras se transmiten en cadena, ellos no tienen puja de intereses. No, se matan hacia adentro. Pero el dique de contención mediático es tan fuerte que nosotros solamente creemos que la bolsa de gatos somos nosotros. No es así. Pero hay que pelear desde el lugar que más o menos nos dio la historia, poner de pie esa verdad y enorgullecerse de lo que fuimos, porque nosotros fuimos. Cuando digo esto, a mí seguramente me pasa como a ustedes, que cuando discutimos con un amigo, un compañero de laburo, durante 3 o 4 minutos no más, hay como un ida y vuelta de argumento, no dura más de 3 o 4 minutos. A partir de ese momento empiezan a volar piedras, todas desprolijas, y la última, siempre la misma, ¿ves? Con vos no se puede discutir. ¿Por qué no se puede discutir? Porque sos el dueño de la utopía, esa pelotudez del país adolescente, el país irrealizable, me tenés podrido. Ante eso, 2 posibilidades. Cuando no tengo muchas ganas de discutir, digo no. No soy el dueño de la utopía, no soy el dueño del sueño del país adolescente, no voy detrás del país irrealizable. ¿Sabés por qué? Porque yo voy detrás de que me devuelvas el país que fuimos, porque nosotros fuimos. Que nadie nos haga creer que nosotros no fuimos, porque ahí está el problema. Nosotros fuimos, se puede tocar, oler, saborear, en todo lugar estuvo el campo nacional y popular sembrando derecho. Ahora, que nos hagan creer que nosotros no existimos, ese es el problema. Entonces nosotros fuimos, devolveme el país que fuimos, y después seguimos charlando. Ahora, también les debe haber pasado a ustedes como a mí, que te buscan un poquito y te encuentran rápido, depende del día, ¿no? Estás más peleador. Sí, soy el dueño de la utopía. Soy el dueño del país adolescente, el país irrealizable y lo que vos quieras. Pero ¿sabés una cosa? Soy el dueño del 50%. Porque el otro 50% sos vos. Porque si vos te crees que ganaste, es una incorrecta lectura de la historia. Acá desde hace 208 años todas las batallas están inconclusas. ¿Quién te dijo que vos ganaste? De última, si yo soy el dueño de la utopía, soy el dueño del 50% y el otro 50% sos vos. Y le hago una línea de tiempo, si me dan 5 minutos, que ustedes pueden ampliar como quieran. Y de paso, perdón porque me voy a meter en sus corazones, en sus cabezas, y voy a tratar de explicarle qué hacen acá y qué hago yo acá esta noche. 70 millones de seres humanos se llevó la conquista española por su voracidad de oro y plata. 10 millones nada más esclavizados en las minas de Potosí. Y sin embargo, estamos acá esta noche. Después, decenas de miles de los mejores de los nuestros en 14 años de guerra por la independencia, para nuestra guerra civil, más la conquista del desierto y el segundo genocidio a los pueblos originarios. Y estamos acá esta noche. 800 muertos, 1919, Talleres de Bacena, por pedir 8 horas de laburo, y estamos acá esta noche. 600 obreros masacrados en la forestal en 1921, y estamos acá esta noche. 1.400 fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas. Pero Buenos Aires, 10 años después de Tucumán, ya no hablaba de independencia. Miraba a Londres, había nacido la deuda externa con el empréstito de la Barin y gobernaba Rivadavia.
Llegan a la Plaza de Mayo y nadie sabe quiénes son. Nadie reconoce el uniforme. Nadie sabe quiénes son esos tipos sucios, repletos de heridas, cicatrices. Nadie. Cansados de tanta indiferencia, se van a los cuarteles de retiro donde había nacido esta historia, entregan todo lo que tienen, pero de esos casi 80, 7 habían empezado en San Lorenzo. Y esos 7 guardan su uniforme. Cuando llegan los restos de San Martín, se lo ponen, van al puerto, no dejan que nadie toque el féretro y lo llevan al hombro hasta la catedral. Lo dejan y desaparecen de la historia. Ya está. Hicieron lo que tenían que hacer. Cumplieron con honestidad y básicamente con austeridad sanmartiniana. Cumplieron con su lugar. Ahora yo me tengo que poner los anteojos, abrir el final del libro para decir Félix Bogado, Paulino Rojas, Francisco Olmos, Segundo Patricio Gómez, Damasio Rosales, Francisco Vargas y Miguel Chepolla. Ahora, el tema es que ustedes habrán advertido en este ratito que si algo todavía no me falla en la memoria y que si algo me apasiona para explicar el presente es la historia. Pero yo estos 7 nombres de memoria no lo sé. ¿Quién me deshistorió? ¿Quién laburó para que yo no los conozca? ¿Quién laburó para que yo no beba de esa mística? ¿Quién fue ese tipo? ¿Es casual? No. Hay un enorme laburo, en este caso se llamó modelo mitrista, para explicar la historia, que no separa del pueblo. La historia mitrista no tiene ni pueblo ni caudillos federales. Por eso el revisionismo histórico los pone de pie y genera una generación militante a finales de los 60, principios de los 70, que no es ni mejor ni peor que ninguna, pero que es distinta. Porque lee a Hernández Arregui, a Pepe Rosa, al Colorado Ramos, lo lee a Eduardo Luis Duhalde, a Ortega Peña, y se enteran que había caudillos federales. Se enteran que había pueblo. San Martín cruzó los Andes, repetíamos en la escuela primaria, claro. No hubo 5.000 tipos a su alrededor que dejaron todo lo que tenían. Belgrano hizo el éxodo jujeño, claro. No hubo miles de tipos que quemaron el sembradío, envenenaron el agua, mataron el ganado. Y cuando llegaron a Tucumán le dijeron: general, peleamos mañana. Porque si bajamos hasta Córdoba, como dice Buenos Aires, y perdemos en Córdoba, en 5 minutos llegan a Buenos Aires. Y se acaba el sueño de Mayo. Pelearon, ganaron, los corrieron hacia el norte, le volvieron a ganar en Salta. Pueblo. Fue el pueblo que tomó la decisión. Ahora no conocemos un solo apellido de esos tipos. Ahora, nos quedamos un rato acá, termo de café mediante, y podemos escribir 2 millones de homenajes indignos, solo de memoria, ¿eh? Calles, plazas, avenidas, colegios, todos indignos, pero estos 7 no están. Y estos 7 como referencia de millones de seres anónimos que construyeron lo que hoy decimos, qué sé yo, barbarie. Y sí, esa barbarie fue la que dotó de derechos, de patria, de soberanía, de independencia, de alumbrado público, de pavimento, de agua potable, de todo lo que conocés a la República Argentina. El movimiento obrero, con semilla anarquista y socialista, la llegada finalmente de los diputados socialistas por primera vez al Congreso de la Nación a principios del siglo XX, cómo arrasa el primer peronismo con algunas cosas que todavía hoy tenemos que recordar, como aquella frase de Robustiano Patrón Costas, ese azucarero de Salta, que iba a ser el presidente de la Nación después de Castillo, y que si no llega el golpe del 43, el pibe habría sido presidente de la década infame y el fraude patriótico. Y decía Robustiano Patrón Costas: si algo no le perdono al peronismo, es que cuando un obrero me venía a pedir aumento de sueldo, lo hacía mirándome a los ojos. Robustiano Patrón Costas. El almirante Rial en 1955 dijo: la revolución libertadora llegó para que el hijo del barrendero muera barrendero en la República Argentina. Eso se dijo y tiene apenas 60 años. Por eso cuando algún pibe nos pregunta por qué tanto odio, Cristo vence y viva el cáncer, tienen 60 años.
Es una discusión recién parida. El Colorado Ramos le preguntaron una vez dónde había nacido el antiperonismo. Y el tipo dijo: en las peluquerías de Barrio Norte. ¿Cómo? Sí. Cuando la dueña de casa se dio cuenta que su empleada doméstica se cortaba el pelo en la misma peluquería, ahí nace el antiperonismo. Y cuando digo antiperonismo, estoy diciendo que el cabecita negra del peronismo era el que Crítica y Botana señalaban como la chusma radical en 1930. Y fueron los tipos que inyectaron odio para que centenares de tipos vayan a buscar al departamentito de la calle Brasil de Hipólito Yrigoyen dónde estaba la guita que él guardaba en bóvedas. ¿Les suena? Lo destrozaron y prendieron fuego a parte de ese departamentito de 2 ambientes donde vivía Yrigoyen. Como esto ya pasó, hay que gritarlo. El brigadier San Martín, a cargo de la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba y uno de los ejes del rastrojero, logra, después del golpe del 55, meterse en la Embajada de Uruguay en Buenos Aires. Queda asilado ahí. Pero está podrido que todos los días aparezca como chorro en la tapa de La Nación y de la prensa. Y le dice a su abogado: vamos a pelear, salgamos de acá, son 5 minutos. Si yo no afané nada. 4 años en cana en la cárcel de Tierra del Fuego, hasta que en 1959 hubo que largarlo. Ni una moneda le pudieron comprobar. Ramón Carrillo, el héroe social, qué sé yo, más grande de la historia, sí, grítenlo, peleará el podio con alguno. Muere como muere, exiliado en el Amazonas, laburando en un hospital sin que nadie sepa quién era, acusado de robo de vales de nafta. Ramón Carrillo. Como esto ya lo vivimos, ¿cómo no gritarlo? Este es el laburo. ¿Nos tenemos que bancar alguna puteada? Sí, lo sabemos, ya está. Ahora, sepan que nuestra militancia es muy fácil. Muy fácil. Ustedes militan derecho, patria, soberanía e independencia. ¿Se imaginan una mesita de ellos acá en la esquina? Venga y firme por un bono de deuda externa a 100 años. Venga y firme por un país con apertura indiscriminada de importaciones para matar la industria nacional. Venga y firme por la muerte de las paritarias. No existe. No existe. Lo único que tienen para ofrecer es la demonización del pasado y un preso nuevo por semana sin condena. No hay otra cosa. Pero este modelo es el más parecido al de la Libertadora. Y el resto, la suma de lo que son ellos, está armado con retazos de lo peor de la historia argentina. Son un cachito del 30, son un cachito del 55, son un cachito de la última dictadura, son un cachito de menemismo. Son todo eso juntos. Depende de lo que hablemos, metemos la mano en la historia y entendemos el manual de estilo. Ahora, griten quiénes fuimos. A esta altura, no hacerlo, para mí es una deuda de terrible ingratitud con mujeres que han superado los 90 años, que se ponen los jueves el pañuelo en la cabeza, truene, llueva o haya un terremoto. Es faltarle respeto a 30.000 compañeros que no están, que pelearon por esto. Errados, equivocados, lo que ustedes quieran, no me importa el análisis. Cada uno tendrá el causa-efecto armado como quiera, pero esos tipos golpearon las puertas del palacio. Y la violencia que vino después fue directamente proporcional al miedo que le infligieron esos tipos. Así que, a gritar quiénes fuimos, con aciertos, errores, contradicciones, leales, traidores, no importa. Nosotros podemos gritar quiénes fuimos. Ellos, cada vez que entraron en la historia, son achique, muerte y deuda. Se acabó, no tienen nada más para ofrecer. Entonces la historia, desde lo fáctico, nos da la razón. El señor Borroni, que anda por ahí afuera, suele decir, yo se lo afano, pero tengo que nombrar el derecho de autor, que así como yo grito que tenemos la verdad en el bolsillo, y no lo duden un minuto, ellos tienen la razón, porque son el poder, y la imponen. Ahora, ustedes son los dueños de la verdad, no lo duden un segundo. Si lo dudamos, y ellos, si algo han hecho bien, es hacernos dudar. Che, Milagro no habrá afanado. Te lo dice un compañero en esta mesa. Vos decís, pero la puta, ¿por dónde empiezo? ¿Qué te hicieron? Porque es ese, el tema es ese. ¿Qué te hicieron? Y sí, los hirieron de muerte a más de uno. Y están sentados al lado de nosotros militando,
Por ahí calladitos, con vergüenza. ¿Vergüenza de qué? ¿De qué? Dolina dijo alguna vez cuando aparecieron los bolsos de López, y un día estaba bastante alborotado la platea: muchachos, déjense de joder, porque aparecieron un par de chorros entre nosotros. Ellos no tienen un solo honesto en el gabinete. Bueno, nada, agradecerles el silencio. Gracias. No, por favor. Gracias.